ya estamos prácticamente en la recta final de esta campaña electoral a las generales para elegir al futuro presidente del Gobierno, y lo que creo que es lo más importante para los melillenses y es en lo que deben pensar a la hora de decidir su voto es en quién va a representar los intereses de Melilla en el Congreso y en el Senado. Es importante que seamos conscientes de que en estas elecciones Melilla se juega mucho, se juega muchísimo. En Melilla creo que a la hora de decidir el voto los ciudadanos tienen que entender que estamos votando en clave de lo que necesita Melilla. Ayer tuvimos un claro ejemplo de lo que ocurre cuando no se vota en clave Melilla. Lo que ocurrió en el día de ayer es que conocimos un Real Decreto a través del cual, en lugar de restituir esa bonificación a las cuotas de la Seguridad Social, nos hemos encontrado con que los empresarios y los autónomos melillenses van a tener que solicitar una subvención a año vencido para recuperar un derecho que ya teníamos los melillenses. Este es un ejemplo entre tantos. A lo largo de los últimos meses y los últimos años hemos podido ver cómo en distintos territorios o distintas comunidades autónomas se ha ido adaptando el régimen económico y fiscal de estas zonas para ser territorios más competitivos. Sin embargo, Melilla no solo ha quedado anclada en un régimen económico que en su día era bueno por ser diferente al del resto de territorios, sino que ahora nos encontramos con que hemos dejado de ser totalmente competitivos si nos comparamos con otras zonas de nuestro país. Melilla necesita un régimen económico y fiscal y que se establezca de tal forma que realmente nos pueda diferenciar de otros territorios de nuestro Estado. ¿Por qué buscamos eso? Es claro, ¿no? Tenemos una situación económica bastante complicada. La frontera, que era el principal motor económico de Melilla, está en la situación en la que está y necesitamos, independientemente de que uno de nuestros objetivos sea recuperar el régimen de viajeros, la aduana comercial y establecer ese tratado de buena vecindad con Marruecos, independientemente de eso tenemos que tener un régimen económico y fiscal que nos permita no tener esa dependencia de la frontera, sino que se puedan establecer en nuestra ciudad empresas y que se generen inversiones suficientes como para hacer a Melilla económicamente viable. Para conseguir eso hay herramientas que ya están inventadas, no necesitamos inventar nada nuevo, sino simplemente aplicar. Aplicar, por ejemplo, la creación en Melilla de una zona económica especial. Una zona económica especial que con ello lo que conseguiríamos es atraer inversión privada en Melilla por ser zonas de baja tributación. Inversiones que pueden ir dirigidas perfectamente al sector tecnológico, por el que venimos apostando en los últimos años en nuestra ciudad, por esa necesidad, esa poca necesidad de espacio que tiene este sector totalmente adecuado para Melilla. Necesitamos una modificación de la ley del impuesto de sociedades que haga aún más atractivas esas bonificaciones. Establecer un sistema de deducciones por inversiones en Melilla para poder animar a esos inversores a venir a la ciudad. Exigir esa recuperación de las bonificaciones a la Seguridad Social sin el parche mal puesto que hemos visto en el día de ayer. Las bonificaciones a la Seguridad Social eran un balón de oxígeno para los empresarios y para los trabajadores y la hemos perdido. Pero todo esto no lo podemos hacer solos. Para ello necesitamos, además, tener presencia en las instituciones europeas. Hay varias cuestiones que planteamos en nuestro programa electoral porque creemos que son importantísimas para el desarrollo económico de Melilla. Una de ellas es que se declare a Melilla como zona con desventajas naturales o geográficas, y aquí quiero abrir un paréntesis. Hemos escuchado en días anteriores a representantes del Partido Popular decir que iban a solicitar que Melilla fuera considerada como zona ultraperiférica. Eso no es posible porque el reglamento de la Unión Europea, los condicionantes que establece para poder ser región ultraperiférica, Melilla no los cumple, pero sí que cumple lo que establecen los reglamentos de la Unión Europea para estas zonas con desventajas naturales o geográficas, entre las cuales se especifica que se propiciarían medidas específicas y concretas
para facilitar el transporte público de los ciudadanos. Fíjense, algo de lo que llevamos tantísimo tiempo hablando, como es el transporte, se podría mejorar consiguiendo esta consideración para Melilla. Cómo no exigir la aplicación del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Con esto, si consiguiéramos que se involucre la Unión Europea, posiblemente conseguiríamos que ese acuerdo de buena vecindad y recuperar todo lo que se ha perdido con Marruecos se pueda recuperar de esta forma. Es importantísimo que Melilla tenga representación en el Comité de las Regiones, porque ahí es donde se deciden todas estas cuestiones. De ahí que nuestro programa electoral tenga unas claras intenciones en cuanto a qué vamos a exigir al Gobierno de España, en cuanto al régimen económico y fiscal y las relaciones con la Unión Europea. Y aquí he de insistir en la importancia no solo de estas medidas para Melilla, que lo son, sino que quién va a exigir estas medidas al Gobierno de España o, en su caso, a la Unión Europea. Hasta ahora hemos visto cómo los distintos representantes del Partido Popular o del Partido Socialista en años anteriores jamás se han preocupado por Melilla. Son 40 años en los que hemos estado representados y Melilla no solo no ha visto avances, sino que hemos ido echando marcha atrás en derechos, como digo, ya consolidados. Tenemos que avanzar, tenemos que recuperar lo perdido y tenemos que exigir más. Melilla está perdiendo el tren de la innovación, está perdiendo el tren de la tecnología y está perdiendo el tren de ser una ciudad europea al igual que el resto. Y todo esto porque nuestros representantes mantienen la boca cerrada cuando tienen que hablar. ¿Alguien ha escuchado al señor Otasu en el Congreso exigir que se recupere la bonificación a la Seguridad Social? Yo no lo he escuchado. Lo he escuchado hablar de Macedonia, que parece ser que es lo que más le preocupaba al señor Otasu. ¿Han escuchado ustedes a la señora Acedo o al señor Imbroda en el Senado hablar de estas cuestiones? No, lo han dicho en rueda de prensa. En rueda de prensa queda muy bien, queda muy bonito como declaración de intenciones, pero no lo han hecho donde corresponde. Fíjense ustedes, el Partido Popular, para recuperar las bonificaciones a la Seguridad Social, presenta una moción al Gobierno de la ciudad, cuando el Gobierno de la ciudad no tiene competencias para ello. ¿Eso no es tomarle el pelo a los ciudadanos melillenses? Yo creo que sí. Es una tomadura de pelo, pues por enseñar un papelito de que han hecho algo, pero realmente no es efectivo. Por eso, desde Coalición por Melilla, queremos pedir a los ciudadanos melillenses que piensen claramente cuál es el voto útil que exigirá todo lo que acabo de relatar, régimen económico y fiscal específico para Melilla y esas tan importantes relaciones con la Unión Europea. El voto útil en Melilla es votar en clave Melilla y votar en clave Melilla es votar a CPM.